¿Alguna vez te has preguntado cuántos secretos guarda el silencio de una noche? ¿Cuántas verdades se esconden detrás de una puerta cerrada, de una ventana entreabierta, de una cama vacía al amanecer? Hay historias que el tiempo entierra tan profundo que creemos que nunca volverán a la superficie. Historias donde la esperanza se convierte en polvo y el dolor en un eco constante que nadie más puede escuchar. Pero a veces, solo a veces, el mundo cambia lo suficiente para que lo invisible se vuelva visible, para que lo perdido sea encontrado, para que el silencio finalmente hable. Esta es una de esas historias. Una que comenzó en 1990, cuando Internet apenas era un susurro en el futuro, cuando las fotografías todavía se revelaban en cuartos oscuros y los recuerdos se guardaban en álbumes de papel. Una noche de invierno, una familia se despertó y su mundo se desmoronó. Una bebé de 14 meses había desaparecido, sin rastro, sin pistas, sin explicación. Y durante 7 años, el vacío que dejó fue absoluto. Pero luego llegó algo nuevo, una tecnología que conectaba continentes, que convertía rostros en datos y datos en respuestas. Y lo que parecía imposible se volvió real. Si esto ya te ha hecho pensar por un segundo, dale me gusta ahora, porque lo que voy a contarte hoy podría cambiar tu forma de ver el pasado, el presente y todo lo que creías perdido para siempre. Vamos juntos en esto, porque esta historia no es solo sobre una niña desaparecida, es sobre la distancia entre el horror y el milagro. Y esa distancia, créeme, es más corta de lo que imaginas. San Diego, invierno de 1990. Golden Hills no era el lado dorado de la ciudad, a pesar del nombre que arrastraba como una promesa rota. Era un mosaico de calles agrietadas y pintura descascarada, de casitas que se inclinaban demasiado hacia el viento, como si quisieran escapar de sí mismas pero no tuvieran el valor para caer. Era un lugar donde el zumbido del tráfico se mezclaba con el tintineo de botellas vacías, donde familias trabajadoras vivían al lado de vagabundos, y donde el sueño americano era algo que podías casi ver, casi tocar, pero nunca alcanzar del todo. De día las colinas brillaban débilmente doradas, fieles a su nombre, pero de noche se tornaban grises, casi huecas. Las luces de la calle parpadeaban con un ritmo irregular. En algún lugar, un bebé lloraba. En otro, una sirena subía y se desvanecía en la distancia. La gente de aquí había aprendido a vivir con el ruido, con la inquietud, con ese zumbido bajo de problemas que siempre esperaba a la vuelta de la esquina. En un dúplex envejecido de 2 pisos, metido al fondo de un callejón estrecho, la familia Ansaldi intentaba construir una vida. Jeffrey Ansaldi, un joven radiotelegrafista de la Marina, había sido destinado a la base cercana. Su sueldo era constante, aunque pequeño, suficiente para mantener un techo sobre sus cabezas, pero no suficiente para dejar Golden Hills atrás. Tenía poco más de 20 años, orgulloso, esperanzado, todavía cargando ese sentido fácil de disciplina que te da lo militar. Su esposa Dorothy, apenas en sus 20s, lo había seguido a California desde un pueblito en Oregón. Alguna vez soñó con ser enfermera, pero dejó la escuela cuando quedó embarazada de su primera hija. Dorothy era gentil, de voz suave, el tipo de mujer que alisaba cada arruga en las sábanas antes de acostarse. Amaba a su marido, a sus niñas, y a la idea silenciosa de que algún día se mudarían a un mejor vecindario, en algún lugar con un jardín, tal vez un árbol enfrente. Sus hijas lo eran todo. Kendra, de 3 años, llena de charla y travesuras, y Crystal, su bebé, de 14 meses, con rodillas regordetas, rizos oscuros y una sonrisa amplia y traviesa que podía derretir a cualquiera. Dorothy solía decir que Crystal se reía con toda la cara, como si ya supiera que el mundo era un lugar gracioso y hermoso. Los Ansaldi no tenían mucho. Rentaban la habitación trasera del dúplex, un espacio apenas lo suficientemente grande para una cama doble y un colchón pequeño en el piso. Las paredes eran delgadas, el techo manchado de humedad. La única ventana daba a un callejón donde a veces los gatos callejeros peleaban por sobras. Mantenían la puerta cerrada con un pestillo simple. No era gran cosa como cerradura, pero era lo que tenían. Esa noche, la noche en que todo cambió, Jeffrey llegó tarde de su turno. Dorothy ya había acostado a las niñas. Él recordaba haber besado la frente de Crystal, su piel todavía tibia del sueño. La manita del bebé rozó la suya,
y por un momento pensó qué extraño era que algo tan pequeño pudiera sentirse como el centro del mundo. Afuera, el viento presionaba contra las ventanas y un radio del apartamento de arriba sangraba débilmente a través de las paredes. En algún lugar de la calle, una pareja discutía. Sus voces flotaban en el aire como fantasmas. Golden Hills estaba vivo, pero de la manera equivocada. El tipo de lugar donde aprendes a desconectar las cosas. Jeffrey apagó la luz. Dorothy se movió a su lado, susurrando algo sobre el frío. El bebé suspiró en su sueño. Luego, silencio. La mañana del 2 de diciembre de 1990 comenzó como cualquier otra. Cielo gris, olor a madera húmeda y diésel de la calle abajo. Dorothy despertó primero, algo después de las 6. La habitación todavía estaba llena del ritmo suave de la respiración, hasta que se dio cuenta de que faltaba un aliento. Se volvió hacia el colchón donde Crystal dormía. Estaba vacío. Al principio, su mente se negó a registrar lo que sus ojos veían. Palpó la manta, pensando que tal vez el bebé había rodado. Luego revisó al lado de Kendra, que todavía dormía. Nada. La pequeña ventana sobre la cama estaba entreabierta. La puerta estaba levemente abierta. El pulso de Dorothy se disparó. Llamó a Jeffrey, su voz ya temblando. Jeff se fue. Crystal se fue. Él estuvo de pie instantáneamente, escaneando la habitación, el pasillo, la cocina. No había señales de allanamiento. El pestillo estaba suelto, no roto. No había huellas en la capa delgada de polvo junto a la puerta. Corrieron afuera, gritando el nombre de su hija al aire frío. Los vecinos abrieron puertas. Una mujer dijo que pensó que había escuchado un ruido en la noche, pero no podía decir de dónde. Otra afirmó que vio un auto al ralentí cerca de la esquina, pero los detalles se escaparon tan rápido como trató de recordarlos. Alguien llamó a la policía. En una hora, la calle se llenó de patrullas. Los oficiales peinaron contenedores de basura, patios traseros, callejones. Interrogaron a todos. Buscaron en el parque cercano, en los túneles de drenaje, incluso en casas abandonadas. Pero no había nada, ni ropa, ni huellas, ni rastro de la niña pequeña. Al mediodía, los medios habían llegado. Los reporteros se agolpaban cerca de la cinta amarilla, micrófonos en mano, mientras las cámaras barrían el pequeño dúplex. La historia se extendió rápidamente. Familia de la Marina de San Diego despierta y encuentra a su bebé desaparecida. Jeffrey dio declaraciones hasta que su voz se quebró. Dorothy se aferraba a una de las mantitas de Crystal, negándose a soltarla. Durante días, la búsqueda continuó. Helicópteros de la policía sobrevolaban las colinas. Volantes con la foto de Crystal, grandes ojos marrones, cabello en pequeños rizos, aparecieron en postes de luz, ventanas de tiendas de abarrotes, postes de teléfono. Voluntarios se unieron a la búsqueda, peinando los barrancos y lotes vacíos que rodeaban Golden Hills. Pero cada pista no llevaba a ningún lugar. Los detectives persiguieron rumores, un vagabundo visto cerca del área, una camioneta sospechosa, un extraño pidiendo direcciones. Cada uno se convirtió en aire muerto. También hubo susurros. Feos susurros de que tal vez los padres sabían más de lo que decían. En casos como este, la sospecha siempre gira primero hacia adentro. Jeffrey cooperó con cada entrevista, cada detector de mentiras. Dorothy se retrajo. Su voz se volvió más silenciosa con cada día que pasaba. Se sentaba junto a la ventana por la noche, mirando hacia la oscuridad, esperando un sonido, un golpe, un llanto, cualquier cosa. Después de 2 meses, el rastro se había enfriado. El expediente fue marcado con 3 palabras que persiguen a los investigadores. Caso inactivo, sin nuevas pistas. Pasarían 7 años antes de que ese eco llegara a través del océano. Y en algún lugar lejos de las colinas grises de San Diego, una niña pequeña con ojos oscuros y una sonrisa familiar aparecería, sin saberlo, llevando el secreto que reabriría uno de los misterios más inquietantes de California. 7 años después de que un bebé desapareciera de una habitación estrecha en San Diego, la historia que se había enfriado comenzó a agitarse nuevamente. No en California, sino a miles de millas de distancia, en una isla bañada por el sol y rodeada de agua turquesa. Puerto Rico, 1997. En el pequeño pueblo costero de Luquillo, donde las palmeras se inclinaban bajo los vientos del Atlántico y el mar susurraba contra paredes de concreto desmoronadas.
Una queja doméstica llegó al escritorio de un magistrado local. El papeleo parecía ordinario. Otro caso en una larga lista de disputas entre parejas que vivían demasiado cerca del borde. La queja venía de un hombre llamado Carlos, quien afirmaba que su esposa, Nilsa Gerbalini Guzmán, había sido violenta con él. Retiró esa acusación en días. Luego la reemplazó con otra mucho más problemática. Dijo que Nilsa estaba abusando de su pequeña hija, una niña de 8 años llamada Sonia. Era el tipo de acusación que el Departamento de la Familia de Puerto Rico escuchaba con demasiada frecuencia, pero el protocolo exigía que investigaran. Un par de trabajadores sociales condujeron al apartamento rentado de la pareja en las afueras del pueblo. Un edificio desvanecido por la sal y el calor, sus ventanas cegadas por cortinas rasgadas. Golpearon la puerta. Una mujer en sus 30 abrió, fumando un cigarrillo. Su nombre era Nilsa. Detrás de ella, una niña pequeña se quedó quieta, silenciosa, observando. Los trabajadores hicieron sus preguntas de rutina. ¿Hay algún problema en la casa? ¿Cómo se lleva con su hija? ¿Hay alguien que pueda confirmar sus documentos? Nilsa fue evasiva, irritable. Sí, dijo, Sonia es mi hija. La tuve aquí en Puerto Rico. No, no hay certificado de nacimiento. Se perdió en una mudanza. No, no recuerdo qué hospital. Fue hace mucho tiempo. Algo no se sentía bien. Los trabajadores presionaron más. Presentaron el caso a su supervisor. Eventualmente, solicitaron documentos oficiales. Cuando llegaron, las banderas rojas se levantaron como alarmas. El certificado de nacimiento de Sonia había sido falsificado. Mal, de manera amateur. Las firmas no coincidían. El sello del hospital estaba borroso, alterado. La fecha de nacimiento listada era 21 de octubre de 1990. La misma fecha, hasta el día en que Crystal Ansaldi había nacido en San Diego. Esa extraña precisión fue lo que hizo que alguien buscara más profundo. Un trabajador social envió un correo electrónico a un contacto en la oficina de Interpol en San Juan, adjuntando la foto de Sonia. La describió vagamente. Niña, 8 años, posiblemente mal documentada, posiblemente en riesgo. La nota decía, ¿puedes revisar si esta niña coincide con algún caso de personas desaparecidas? Y fue ahí donde el mundo cambió. Fue 1997, y por primera vez en la historia, algo nuevo existía. Una base de datos digital internacional de niños desaparecidos. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en los Estados Unidos acababa de comenzar a subir fotografías a un sistema de búsqueda en línea al que las agencias de todo el mundo podían acceder. La imagen de Sonia fue cargada en el sistema. Se comparó su rostro con miles de casos archivados de bebés, niños pequeños, adolescentes reportados como desaparecidos en las últimas 2 décadas. Y entonces algo extraordinario sucedió. La computadora encontró una coincidencia. La foto era de Crystal Ansaldi, desaparecida desde 1990, última vez vista en San Diego, California. 14 meses de edad. Ahora tendría 8 años. La edad exacta de la niña en Puerto Rico. El sistema comparó los rasgos faciales, la estructura ósea, el espaciado de los ojos, el contorno de la mandíbula. Probabilidad de coincidencia, 96%. El agente de Interpol, Aníbal Torres, miró la pantalla durante largo rato. Luego tomó el teléfono y llamó a San Diego. Cuando la llamada llegó a la División de Personas Desaparecidas del Departamento de Policía de San Diego, el detective Phil Monstman apenas podía creerlo. El caso Ansaldi había estado archivado durante años, sin pistas, sin esperanza. Y ahora, después de 7 años, una computadora a miles de millas de distancia había encontrado lo que docenas de oficiales no pudieron. Se hicieron arreglos rápidamente. Torres voló a San Diego con los archivos. El Departamento de Policía de San Diego contactó a la familia Ansaldi. Dorothy había cambiado de número 3 veces desde la desaparición. Jeffrey todavía trabajaba en la base naval, pero algo en él se había apagado. Kendra, ahora de 10 años, apenas recordaba a su hermana. Cuando recibieron la llamada, Dorothy pensó que era una broma cruel. No fue hasta que Torres les mostró la foto de la niña en Puerto Rico que su respiración se detuvo. Los ojos, los rizos, la ligera inclinación de la cabeza, todo estaba ahí, escondido bajo 7 años de crecimiento, pero inconfundible.
Dorothy tocó la pantalla de la computadora, temblorosa. ¿Ella? Susurró. ¿Es ella? El Departamento de Policía de San Diego colaboró con las autoridades puertorriqueñas. Se solicitó una orden de arresto para Nilsa Gerbalini Guzmán por presunto secuestro, documentación falsificada y abuso infantil. La Unidad de Delitos Graves de Puerto Rico se movilizó. El 28 de mayo de 1997, oficiales llegaron al apartamento de Nilsa en Luquillo. Ella estaba borracha cuando abrió la puerta. Resistió al arresto, gritando que Sonia era su hija, que no tenían derecho, que se la estaban quitando. Sonia estaba adentro, escondida bajo una mesa. Cuando los oficiales se acercaron, ella se encogió, asustada, confundida. Un oficial se arrodilló, habló suavemente. Tranquila, mija, nadie te va a hacer daño. Solo necesitamos hablar contigo. La llevaron a una instalación de servicios infantiles. Nilsa fue detenida y trasladada. En su apartamento, los investigadores encontraron más documentos falsos, certificados de nacimiento antiguos, sellos robados, formularios en blanco de hospitales. Nilsa había pasado años falsificando su camino a través de la vida, creando identidades de papel, borrando huellas. Pero nunca esperó que una computadora pudiera deshacer todo. Ahora llega la pregunta que nadie podía responder. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo una mujer en Puerto Rico secuestró a un bebé de un dúplex en San Diego sin dejar rastro? Los detectives pasaron meses reconstruyendo la línea de tiempo. Nilsa había estado en California en diciembre de 1990. Eso estaba confirmado. Había registros de viaje, un boleto de avión de San Juan a San Diego, con fecha del 28 de noviembre de 1990, 4 días antes de que Crystal desapareciera. Regresó a Puerto Rico el 3 de diciembre, un día después de la desaparición. El timing encajaba perfectamente, demasiado perfectamente, pero el cómo seguía siendo un misterio. No había señales de forcejeo en el dúplex, no había huellas, ningún vecino vio nada sospechoso. Nilsa nunca confesó. En cada interrogatorio, negó todo. Ella es mi hija, repetía. La crié, la alimenté, es mía. Una teoría era que Nilsa había estado vigilando a la familia, que había pasado días observando el dúplex, aprendiendo los patrones, esperando el momento correcto. Tal vez sabía que Jeffrey trabajaba turnos nocturnos. Tal vez sabía que el pestillo de la puerta era débil. Tal vez esperó hasta que todos durmieran. Luego entró, levantó al bebé y se fue. Crystal era muy pequeña. Ni siquiera habría llorado si todavía estaba medio dormida. Para cuando Dorothy despertó, Nilsa ya estaba en camino al aeropuerto, con la bebé escondida bajo una manta. Otra teoría, más oscura, era que Nilsa no actuó sola, que alguien en Golden Hills la había ayudado. Alguien que conocía a los Ansaldi, alguien que sabía sobre el bebé, alguien que abrió la puerta esa noche. No había pruebas, solo susurros. Pero el detalle que perseguía a los investigadores era este. Nilsa había falsificado un certificado de nacimiento para Sonia con la fecha exacta del nacimiento de Crystal, 21 de octubre de 1990. ¿Cómo sabía esa fecha? Los volantes de personas desaparecidas no listaban fechas de nacimiento, solo edades. Los informes de noticias nunca mencionaron el cumpleaños de Crystal. Entonces, ¿cómo lo supo Nilsa? A menos que alguien se lo dijera. A menos que hubiera estado más cerca de la familia de lo que nadie se dio cuenta. El detective Monsman siguió esa pista durante meses, pero no llevó a ninguna parte. Sin nombre, sin confesión. Solo la precisión inquietante de una fecha que no debería haber sabido. Cuando finalmente le dijeron la verdad, ella no lloró. A los 8 años, Crystal Ansaldi, la niña que había vivido durante 7 años bajo el nombre de Sonia Guzmán, se sentó en una pequeña silla en una oficina beige del gobierno en San Juan, con sus piernas colgando justo por encima del suelo. Miró a los adultos reunidos alrededor de ella. Una trabajadora social, 2 agentes de Interpol, una mujer con ojos amables sosteniendo una carpeta, y esperó a que alguien le explicara por qué estaba ahí. La trabajadora social habló suavemente en español. Sonia, cariño, necesitamos decirte algo importante. Crystal escuchó, sus ojos oscuros alertas. La mujer hizo una pausa, buscando palabras. Luego lo dijo lentamente, con cuidado. La mujer con la que has estado viviendo, ella no es tu verdadera madre. La habitación se quedó quieta. Durante unos segundos, Crystal solo la miró.
Luego frunció el ceño, inclinando la cabeza de la manera en que siempre lo hacía cuando no creía algo. ¿Qué quieres decir con que no es mi madre? La explicación fue gentil, fragmentaria, que se había perdido hace mucho tiempo, que la gente había estado buscándola, que su verdadera familia vivía muy lejos. Ella lo absorbió en silencio, sin lágrimas, sin enojo, solo curiosidad. Cada respuesta solo provocaba otra pregunta. Su mente, rápida y sin miedo, se negaba a conformarse con el misterio. Los agentes trataron de simplificar sus palabras, pero ella los presionó más, como si el acto de entender pudiera hacer la verdad menos pesada. Torres diría más tarde que era una de las niñas más extraordinarias que había conocido. Quería saber todo: cómo funcionaban las computadoras, cómo rastreamos su foto, cómo podíamos estar seguros, sin miedo, solo lógica. Aún así, hubo momentos en que su voz tembló, cuando preguntó en voz baja: «Si ella no es mi mamá, ¿eso significa que no tengo familia?». La habitación se quedó en silencio otra vez. Luego la trabajadora social le mostró una fotografía, ligeramente desvanecida, impresa de un viejo archivo de caso. Mostraba a una mujer joven sosteniendo a un bebé con los mismos rizos oscuros, la misma sonrisa. «Esta es tu madre», dijo la mujer. «Tu verdadera. Ha estado esperándote». Crystal tomó la foto con ambas manos. La estudió durante mucho tiempo, trazando el contorno del rostro de la mujer con su pulgar. La expresión en su propio rostro era imposible de leer. Asombro, incredulidad, tal vez un destello de reconocimiento que iba más profundo que la memoria. No dijo nada por un tiempo, luego en voz baja: «Se ve amable». Esa noche, durmió en su hogar de acogida, aferrándose a la fotografía bajo su almohada. Cuando Torres la visitó unos días después, estaba más tranquila. Preguntó si llegaría a conocer a su madre pronto. Él le dijo que sí, pero primero había cosas que arreglar. Papeleo, viaje, gente que necesitaba asegurarse de que estaría a salvo. Ella asintió. Sería más allá de sus años. Luego le hizo una pregunta que él nunca olvidó: ¿por qué les tomó tanto tiempo encontrarme? Él dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Porque el mundo tuvo que cambiar un poco primero», dijo. «Necesitábamos algo nuevo para ver lo que ya estaba ahí». Ella pareció pensar en eso durante mucho tiempo. Luego sonrió. Esa misma sonrisa torcida y luminosa que había cruzado océanos para ser reconocida. Antes de que se fuera, ella le entregó la foto de su madre. «Dile que estoy bien», dijo, «y dile que quiero conocerla pronto». Torres le diría más tarde a los periodistas: «La he visto. Es brillante, curiosa, fuerte. Después de todo, creo que va a estar bien». Y en ese momento, con una foto, una sonrisa y una promesa, 7 años robados comenzaron a sanar. El reencuentro fue organizado en un lugar neutral, una oficina del Consulado de Estados Unidos en San Juan. Dorothy y Jeffrey volaron desde San Diego. Trajeron a Kendra con ellos. Ninguno de ellos durmió la noche anterior. Dorothy no había dejado de mirar la foto de Sonia, buscando a Crystal en cada curva de su rostro. Cuando finalmente llegaron, la habitación estaba llena de oficiales, trabajadores sociales, traductores, todos esperando. Luego la puerta se abrió. Una niña pequeña entró de la mano de una trabajadora social. Llevaba un vestido azul. Su cabello estaba peinado en 2 trenzas. Miró alrededor de la habitación con ojos cautelosos. Dorothy se puso de pie. Su mano cubrió su boca. Jeffrey se quedó inmóvil. Kendra se aferró a la pierna de su padre. Durante un largo momento, nadie se movió. Luego Dorothy dio un paso adelante. Se arrodilló, bajándose al nivel de la niña. Dijo su nombre, su verdadero nombre, con voz suave y quebrada: «Crystal». La niña la miró, estudiándola. Luego, despacio, caminó hacia adelante. Dorothy extendió sus brazos. Crystal vaciló. Luego se inclinó hacia adelante. Solo un poco. Dorothy la abrazó, suavemente al principio, luego más fuerte. No hubo llanto dramático. No hubo colapso. Solo silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando algo roto se vuelve a unir. Después del reencuentro, comenzó el proceso largo y doloroso de reconstruir una vida. Crystal fue llevada de vuelta a San Diego. El Departamento de Servicios Infantiles trabajó con terapeutas para facilitar la transición. No fue fácil. Crystal no hablaba inglés, solo conocía español. Durante 7 años, Nilsa había sido la única madre que conocía. Y aunque esa relación había estado marcada por abuso y mentiras,
Era todo lo que Crystal tenía. Ahora estaba en un país extraño, con una familia extraña, tratando de recordar algo que nunca supo que había perdido. Dorothy fue paciente. Tomó clases de español. Aprendió a comunicarse con señas y gestos. Jeffrey instaló una cama nueva en la habitación de Kendra para que las hermanas pudieran estar juntas. Poco a poco, Crystal comenzó a adaptarse. Primero vino la curiosidad, luego la confianza, luego algo más profundo, un sentido de pertenencia que no podía explicar, pero que sentía en su interior. La terapia ayudó. Los consejeros le explicaron que no estaba traicionando a Nilsa al amar a su verdadera familia, que podía sentir pérdida y alivio al mismo tiempo, que estaba bien estar confundida. Con el tiempo, comenzó a llamarlos mamá y papá. Al principio con vacilación, luego con más facilidad. Comenzó a reír más, a jugar con Kendra, a explorar el vecindario. Su inglés mejoró. Comenzó la escuela y sus amigos. Y lentamente, la niña que había sido Sonia comenzó a desvanecerse, reemplazada por la persona que siempre debió ser, Crystal Ansaldi. Pero las cicatrices permanecieron. Ella tenía pesadillas. A veces se despertaba gritando, buscando a Nilsa, confundida sobre dónde estaba. Otras veces se quedaba callada durante días, procesando algo que no podía poner en palabras. Dorothy se quedaba con ella en esas noches, sosteniendo su mano, cantando canciones de cuna en español que había aprendido solo para ella. Jeffrey la llevaba a pasear en auto, dejándola mirar por la ventana en silencio. Kendra le enseñaba juegos, le mostraba fotos antiguas. Trataba de llenar los vacíos en los recuerdos de su hermana. La familia nunca habló públicamente sobre lo que había sucedido. Rechazaron entrevistas, se negaron a aparecer en televisión. Querían que Crystal tuviera una infancia lo más normal posible, pero el caso ya se había vuelto famoso. Los periódicos lo llamaron el milagro de Internet. El primer secuestro resuelto a través de reconocimiento facial digital. Un hito en la aplicación de la ley. Una prueba de que la tecnología podía lograr lo que el esfuerzo humano no pudo. Pero para los Ansaldi no era un milagro. Era solo el comienzo de un largo proceso de sanación. Dorothy diría años más tarde en una rara entrevista: la recuperamos, pero no de la misma manera que la perdimos. La niña que desapareció en 1990 ya no existe. La niña que volvió es diferente. Y eso está bien. La amamos de todos modos. Jeffrey agregó: la tecnología nos la devolvió, pero es el tiempo, la paciencia y el amor lo que la mantendrá aquí. Mientras tanto, Nilsa Gerbalini enfrentó juicio en Puerto Rico. Fue acusada de secuestro, falsificación de documentos, abuso infantil y una serie de otros cargos. Los fiscales pidieron 40 años de prisión. La defensa argumentó que Nilsa sufría de enfermedad mental, que sus acciones fueron impulsadas por la desesperación, que ella realmente creía que Sonia era su hija. Los psiquiatras testificaron sobre su inestabilidad, sus tendencias narcisistas, su incapacidad para distinguir entre fantasía y realidad. Pero el jurado no fue persuadido. Encontraron a Nilsa culpable de todos los cargos. Fue sentenciada a 35 años en prisión. Durante el veredicto, se quedó inmóvil, con los ojos bajos. No lloró, no habló. Cuando los guardias la escoltaron fuera de la sala, no miró atrás. Fue trasladada a una instalación correccional fuera de San Juan. Nadie la visitó. Ningún miembro de la familia, ningún amigo. Incluso ahora, años después, sus motivos siguen siendo un espacio en blanco, un silencio dentro de la historia. ¿Por qué lo hizo? ¿Era infertilidad? ¿Obsesión? ¿Envidia? ¿Una ruptura psicótica? Nadie lo sabe. Algunos teorizan que Nilsa no podía tener hijos y, en un momento de locura, tomó el de alguien más. Otros piensan que fue más deliberado, que había apuntado a la familia, planificado el secuestro. Una teoría más oscura sugiere que Nilsa podría haber conocido a alguien en el dúplex donde vivían los Ansaldi. Alguien que le habló del bebé. Tal vez incluso abrió la puerta esa noche. Pero no hay evidencia. No hay nombre. No hay prueba. Solo susurros. La pregunta que persigue a los detectives hasta el día de hoy es esta. ¿Cómo supo Nilsa la fecha de nacimiento exacta de Crystal? Los volantes no la listaban. Los informes de noticias nunca la mencionaron. Entonces, ¿cómo? A menos que alguien se lo dijera. A menos que hubiera estado más cerca de lo que nadie se dio cuenta. El detective Monsman, ahora retirado, todavía piensa en eso a veces. Seguimos esa pista durante meses.
dijo en una entrevista. Nunca llevó a ninguna parte, pero sé que hay algo ahí, algo que nos perdimos. Tal vez siempre lo será un misterio. O tal vez algún día alguien hablará. Años después del juicio, después de que los titulares se desvanecieron y el mundo siguió adelante, Crystal creció. Se graduó de la preparatoria. Fue a la universidad. Estudió psicología, interesada en entender el trauma, la memoria, la identidad. Su historia se volvió parte de ella, pero no la definió. Ella eligió no vivir como una víctima. Eligió vivir como una sobreviviente. En entrevistas raras, habló sobre su experiencia con una claridad asombrosa. No recuerdo mucho de esa noche, dijo una vez. Tenía 14 meses. Pero recuerdo sentimientos. Recuerdo miedo, confusión, y luego, eventualmente, amor. Los primeros 7 años de mi vida fueron una mentira, pero los años después han sido reales. Y eso es lo que importa. Dorothy y Jeffrey nunca se recuperaron completamente de lo que sucedió. ¿Cómo podrían? Pero encontraron paz en saber que su hija estaba viva, que estaba segura, que estaba con ellos. Kendra, que ahora es adulta con sus propios hijos, a menudo habla sobre lo surrealista que fue todo. Un día mi hermana se había ido. 7 años después, volvió. Como si el tiempo se hubiera doblado. Como si el universo hubiera corregido un error. El caso de Crystal Ansaldi cambió la aplicación de la ley para siempre. Se convirtió en el caso modelo para cómo la tecnología podía resolver crímenes que antes eran imposibles. Después de 1997, los departamentos de policía de todo el mundo comenzaron a invertir en bases de datos digitales, reconocimiento facial, sistemas de seguimiento en línea. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados expandió sus operaciones, digitalizando miles de casos, cargando fotos, creando algoritmos de coincidencia, y funcionó. En los años siguientes, docenas de niños desaparecidos fueron encontrados gracias a métodos similares. Los padres que habían perdido la esperanza recibieron llamadas telefónicas que cambiaron sus vidas. Las familias se reunieron. Los casos fríos se reabrieron. La historia de Crystal no fue solo su historia. Se convirtió en un símbolo de esperanza para cada familia que alguna vez perdió a un hijo. Una prueba de que a veces, contra todo pronóstico, lo imposible puede suceder. Pero también generó preguntas. Preguntas sobre privacidad, sobre vigilancia, sobre cuánto control deberían tener los gobiernos sobre nuestros rostros, nuestros datos, nuestras identidades. Algunos celebraron la tecnología como un salvador. Otros la advirtieron como una amenaza. El debate continúa hasta hoy. Pero una cosa es innegable. Sin esa computadora, sin esa base de datos, sin ese algoritmo, Crystal Ansaldi todavía estaría perdida. Todavía sería Sonia Guzmán. Y Dorothy y Jeffrey todavía estarían esperando junto a la ventana, mirando hacia la oscuridad, esperando un milagro que nunca llegó. Entonces, ¿qué nos dice esta historia? ¿Qué lección se supone que debemos aprender? Tal vez es esto, que el mundo está lleno de oscuridad, pero también de luz, que las cosas malas suceden, pero las cosas buenas también, que la tecnología puede ser un arma o una herramienta, dependiendo de quién la use y cómo, que las familias pueden romperse, pero también pueden sanar, que la identidad no es solo lo que te dicen que eres, sino lo que eliges convertirte, y que a veces, solo a veces, lo perdido puede ser encontrado. Crystal Ansaldi tiene ahora 30 y tantos años. Vive una vida tranquila, lejos de los reflectores. Está casada. Tiene una carrera. Tiene una familia propia. A veces, cuando la gente se entera de quién es, le preguntan, ¿cómo es vivir con eso? ¿Cómo es saber que tu vida entera podría haber sido diferente? Y ella siempre da la misma respuesta. No lo sé. No puedo imaginar la vida que podría haber tenido. Solo puedo vivir la que tengo. Y esa es suficiente. Hay un último detalle en esta historia que vale la pena mencionar. Unos años después del juicio, Crystal recibió una carta. Fue enviada desde la prisión donde Nilsa estaba cumpliendo su condena. La carta era corta, escrita a mano en español. Decía, siento lo que hice, siento cómo te hice sentir, pero nunca lamento haberte conocido. Fuiste lo único bueno en mi vida. Espero que puedas perdonarme algún día. Nilsa. Crystal nunca respondió. Guardó la carta en un cajón y nunca la volvió a mirar. Algunos dolores, dijo, no necesitan ser revisitados. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Y así termina esta historia. No con un final feliz perfecto,
sino con algo más complejo, más real, con una familia reunida pero cambiada, con una niña encontrada pero transformada, con un misterio resuelto pero no completamente explicado, con una tecnología celebrada pero cuestionada, con un perdón considerado pero no otorgado, porque así es como funciona la vida, no en blanco y negro, sino en sombras de gris, no en respuestas simples, sino en preguntas complicadas, no en finales limpios, sino en comienzos inciertos. Y tal vez, solo tal vez, eso es suficiente. ¿Lo sientes ahora? Ese peso en el pecho cuando comprendes que hay historias que nunca terminan de contarse, verdades que siempre guardan un último secreto. Esta historia no es solo sobre una niña que desapareció y fue encontrada. Es sobre el abismo entre lo que perdemos y lo que recuperamos. Es sobre la distancia imposible entre 1990 y 1997, entre San Diego y Puerto Rico, entre Sonia y Crystal. 7 años. 7 años en que el mundo cambió lo suficiente para que un rostro pudiera viajar a través de cables y satélites y decir, aquí estoy. Búscame. Pero hay algo más profundo aquí, algo que te toca el hueso. ¿Cuántas otras Crystal hay ahí afuera? ¿Cuántos niños perdidos que todavía esperan que alguien teclee su nombre en una computadora? ¿Cuántos secretos enterrados bajo años de silencio, esperando que el mundo cambie lo suficiente para ser descubiertos? Si esta historia te tocó, si te hizo pensar en lo frágil que es todo, en lo rápido que puede desaparecer alguien que amas, entonces déjame este mensaje en los comentarios. El tiempo no borra, solo transforma. Escríbelo, porque necesito saber que esto no fue solo una historia más. Necesito saber que sentiste lo mismo que yo. Y si quieres más historias que te hagan cuestionar todo, suscríbete, porque lo que viene después es aún más oscuro.